hablaremos sobre la medida de la corriente y el voltaje. Los integrantes del grupo son Laura Rey, Byron Cortés, Yurley Guerrero y quien les habla, Lady Chavarro. Definición de corriente. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueve siempre de un polo negativo a un polo positivo de la fuente de suministros de fuerza electromotriz. Definición de voltaje. El voltaje es la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico o electrónico, expresado en voltios. Mide la energía potencial de un campo eléctrico para causar una corriente eléctrica en un conductor eléctrico. Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento electrónico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales, es decir, tensiones, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada uno. Los hay analógicos y posteriormente se han construido los digitales, cuya función es la misma, con alguna variante añadida. Es el instrumento que mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es el voltio, representado con la letra V, con los submúltiplos, el megavoltio MV y el kilovoltio KV, el milivoltio con MV y el microvoltio. Existen voltímetros que miden tensiones continuas, llamados voltímetros de bobina móvil, y de tensiones alternas, los electromagnéticos. Medición de voltaje. Para medir tensión o voltaje existe una fuente de fuerza electromotriz FEM o un círculo eléctrico. Es necesario disponer un instrumento de medición llamado voltímetro, que puede ser tanto tipo analógico o digital. Medición de la corriente continua. La corriente continua, con sus siglas CD, siempre fluye en la misma dirección en un circuito eléctrico. Los electrones fluyen continuamente en el circuito del terminal negativo de la batería al terminal positivo. Incluso, cuando ninguna corriente está atravesando el conductor, los electrones en el alambre se están moviendo a velocidades de hasta 600 millas, que equivalen a 1000 kilómetros por segundo, pero en direcciones al azar porque el alambre tiene una temperatura finita. Medición de la intensidad de la corriente eléctrica. La medición de la corriente que influye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro o miliamperímetro, según sea el caso, conectado en serie en el propio circuito eléctrico. Para medir amperes se emplea el amperímetro y para medir milésimas de amperes se emplea el miliamperímetro. La intensidad de circulación de corriente eléctrica por un circuito cerrado se puede medir por medio de un amperímetro, conectado en serie en el circuito mediante inducción electromagnética utilizando un amperímetro de gancho. Para medir intensidades bajas de corriente se puede utilizar también un multímetro que mida miliamperes.
El ampere como unidad de medida se utiliza fundamentalmente para medir la corriente que circula por circuitos eléctricos de fuerza en la industria o en las redes eléctricas domésticas. Mientras que los submúltiplos se emplean mayormente para medir corrientes de poca intensidad que circulan por los circuitos electrónicos. Intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o el voltaje que se aplique y de la resistencia en ohm que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. Requisitos para que circule la corriente eléctrica. Para una corriente eléctrica circule por un circuito es necesario que disponga de 3 factores fundamentales. Primero, una fuente de fuerza electromotriz FEM, como por ejemplo una batería, un generador o cualquier otro dispositivo capaz de bombear o poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierra el círculo eléctrico. Segundo, el camino que permite a los electrones fluir interrumpidamente desde un polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctricas hasta el polo positivo de la propia fuente. En la práctica, ese camino le constituye al conductor o cable metálico, generalmente de cobre. Tercero, una carga o consumidor conectado a un circuito que ofrezca resistencia al paso de corriente eléctrica. Se entiende como carga cualquier dispositivo para que funcione, consuma energía eléctrica, como por ejemplo una bombilla, una lámpara para alumbrar, el motor de cualquier equipo, una resistencia para que produzca calor, calefacción, cocina, secador de pelo, etc. Un televisor o cualquier otro equipo electrodoméstico o industria que funcione con corriente eléctrica. Cuando las cargas eléctricas circulan normalmente por un circuito, sin encontrar en su camino nada que interrumpa el libre flujo de los electrones, decimos que estamos ante un circuito eléctrico cerrado. Si por el contrario la circulación de la corriente de electrones se interrumpe por cualquier motivo y la carga conectada deja de recibir corriente, estaremos ante un circuito eléctrico abierto. Por norma general, todos los circuitos eléctricos se pueden abrir o cerrar a voluntad utilizando un interruptor que se instala en el camino de la corriente eléctrica en el propio circuito con la finalidad de impedir su paso cuando se acciona manual, eléctrica o electrónicamente. La corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de las fuerzas electromotrices. En un circuito eléctrico cerrado, la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de la fuerza electromotriz. Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona una fuente de fuerza electromotriz se mueven del signo negativo hacia el positivo, de acuerdo con la ley física de que cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan. Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo de la misma forma que hubieran podido acordar lo contrario.
como realmente ocurre. No obstante, en práctica, ese error histórico no influye para nada en lo que el estudio de la corriente eléctrica se refiere. Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de la circulación de la corriente eléctrica por circuito es la inversa, o sea, del polo positivo al polo negativo de la fuente de Fm. Ese planteamiento tiene su origen en razones históricas y no cuestiones de la física, y se debió a que en la época en la que se formuló la teoría que trataba de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos desconocían la existencia de los electrones o cargas negativas. Aunque desde hace años el Sistema Internacional de Medidas SI estableció oficialmente como ampere el nombre para designar la unidad de medidas del amperaje o intensidad de la corriente eléctrica, en algunos países de habla hispana se le continúa llamando amperio. El ampere recibe ese nombre en honor al físico y matemático francés André-Marie Ampère, 1775 a 1836, quien demostró que la corriente eléctrica, al circular a través de un conductor, producía un campo magnético a su alrededor. Este físico formuló también la denominada Ley de Ampère. Elementos de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico de 5 tipos de elementos fundamentales: elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra y control, por último, elemento de protección. Para que exista un circuito tiene que haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. En las siguientes animaciones puedes ver 2 circuitos eléctricos que tienen como misión iluminar fijamente en los elementos que tienen. Elementos pasivos y activos en un circuito eléctrico. Elementos pasivos. Elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos que disipan o almacenan energía eléctrica o magnética y constituyen por ello los receptores o cargas de un circuito. Estos elementos son modelos matemáticos lineales e ideales de los elementos físicos del circuito. Elementos activos. Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Algunos ejemplos de ellos son un amplificador operacional, y su función es amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. El diodo, con la función de rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. El diodo Zener, con la función de regulación de tensiones. La pila, con la función de la generación de energía eléctrica. Un transistor, con la función de amplificación y conmutación. Y un triac, con la función de control de potencia. Características. Semiconductor. El elemento semiconductor más usado es el silicio. El segundo elemento más usado es el germanio. Este es un elemento que se comporta como un conductor o como aislante dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Aunque presentan idénticos comportamientos, las combinaciones de elementos de los grupos 12 y 13 de la tabla periódica con las de los grupos 14 y 15 respectivamente. En la actualidad se ha comenzado a emplear el azufre. La característica común a todos ellos es que son tetravalentes, teniendo el silicio como una configuración electrónica S2P2. Generadores de corriente. Mantienen las características de la corriente entre sus bornes independientemente de los elementos que componen el resto del circuito. Cuando este no ocurre
Así se dice que se comporta como un generador real de corriente. Materiales tipo N y tipo P. Para obtener un semiconductor intrínseco se le agrega una cierta cantidad de impurezas, de modo que el semiconductor pasa a llamarse extrínseco. Sin embargo, dependiendo del tipo de impurezas que se agregue, se obtendrá un semiconductor P o un semiconductor N. La importancia del dopaje influye en la conectividad de los semiconductores, puesto que modifica los niveles de energía de manera que todos los componentes electrónicos semiconductores están hechos a partir de semiconductores P o N. Se agregan impurezas del grupo 15, entre los cuales está el fósforo, de modo que los átomos añadidos tienen 5 electrones en su última capa. El semiconductor se denomina de tipo N. Si se agregan impurezas del grupo 13, entre los cuales está principalmente el boro, por lo que al adoptar introducimos átomos con 3 electrones de valencia en un elemento de átomos con 4 y se forma un semiconductor de tipo P. Los materiales para construir nuestro circuito eléctrico son un portapilas, un interruptor de 2 patas, 2 pilas de 1.5 voltios, unas pinzas para cortar el cable, un destornillador de estrella, una roseta con sus respectivos cables y sus tornillos y un bombillo. Con el destornillador atornillaremos la roseta con los cables. Posteriormente colocaremos el bombillo en la roseta. Ahora procedemos a colocar las pilas en su debido portapilas, de la siguiente manera. Ahora procedemos a conectar un cable a una de las patas del interruptor de la siguiente forma. Ahora con el cable rojo de las pilas lo conectaremos con el cable rojo de la roseta del bombillo. Ahora el cable sobrante lo conectaremos con la otra pata del interruptor de la siguiente forma. Ahora procederemos a probar nuestro circuito. Y como podemos ver, el bombillo se alumbra y el interruptor funciona correctamente.